Hospitales de por lo menos 25 estados no tienen registro de pruebas de coronavirus, de acuerdo con el estudio Las cifras del COVID-19, elaborado por el académico Roberto Ponce López, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y colaborador del área de Urbanismo Ciudadano del TEC de Monterrey. Tengo al doctor Roberto Ponce López en la línea telefónica. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Sí. Hola, Pascal, buenos días. Gracias por la llamada y un saludo a tu auditorio. Bueno, ¿cuál es la relevancia de este hallazgo? Cuéntenos. Sí, si quieren le platico un poco acerca del contexto de este estudio. Sí. Hay un grupo de profesores y alumnos del Tecnológico Monterrey que abrimos un sitio web. La dirección es www.mexico19.mx, en el cual subimos una serie de visualizaciones e investigaciones acerca de la evolución del COVID-19 en México. Sí. Y el estudio que refieres es una de esas investigaciones que yo realicé. Encuentran ahí en un apartado que dice investigaciones. Entonces, para este estudio, analicé la base de datos de pruebas que da a conocer la autoridad federal de manera diaria. Esta base de datos es muy interesante. Creo que fue un buen ejercicio de transparencia por parte de la autoridad federal, ya que anteriormente, al inicio de la pandemia, prácticamente durante todo el mes de marzo, se daba a conocer un archivo PDF con los casos confirmados positivos y ya, ¿no? ¿Y a partir Entonces, de qué fecha, digamos, mejoró la calidad de la información del gobierno? hace como 20 días, Uh-huh. debió de ser como alrededor de entre el 10 y el 15 de abril, Uh-huh. se empezó a publicar, y digo, fue también gracias a presión ciudadana en las redes sociales, ¿no? Sí. En que la autoridad federal da a conocer esta base de datos, y esta base de datos es muy rica, tiene mucha información, ¿no? ¿Por qué? Porque contiene los resultados de todas las pruebas, no nada más los confirmados positivos, sino también los negativos, los que están pendientes de una prueba, que son registrados como sospechosos, Uh-huh. y se enlistan una serie de campos. Por Déjeme ejemplo, preguntarle sí, esto. En México, ¿quién aplica pruebas? ¿Aplica pruebas el gobierno federal, los gobiernos estatales, ujú. laboratorios privados? ¿Quiénes son los que aplican las pruebas? Eh, es una gran pregunta y no estaba claro hasta que se dio a conocer esta prueba, porque digo, esta base de datos. Uh-huh. En base de datos hay dos campos muy interesantes, que uno especifica el origen de la prueba. El origen de la prueba se refiere a si fue hecha en un sitio USMER o no USMER. Uh-huh. Los sitios USMER se refieren a las unidades de vigilancia epidemiológica y son esos 475 sitios. Uh-huh. Alrededor de 4 de cada 10 pruebas tienen un origen USMER Uh-huh. y 6 de cada 10 provienen de una unidad no USMER. Uh-huh. Esto quiere decir que no todas las pruebas provienen de las unidades de vigilancia epidemiológica, sino que también tienes pruebas que están siendo realizadas por unidades médicas fuera de esta red, ¿no? También otro campo muy interesante que se da a conocer en esta base de datos, pues es el tipo de institución que realizó la prueba. Sí. Eh, Tipo de institución se desglosan, son como 8 o 10 categorías, incluyen unidades médicas de la Secretaría de Salud Federal, entidades federativas, hospitales estatales, IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, FEMAR, Defensa Nacional y privados. Uh-huh. DIF, algunos municipales, por ahí hay 2 o 3 casos que vienen de municipal, ¿Y pero el cuántas son a la grueso, fecha? ¿Cuántas pruebas se han aplicado? eh, mira, estos datos, la última vez que hice la revisión de esta base de datos, lo hago una vez por semana, sumaban alrededor de 60,000 pruebas. 60,000. Sí. Ujú. Uh-huh. Entonces, el grueso de las pruebas están siendo realizadas por instituciones del gobierno federal, Sí. es decir, por SSA y Uh-huh. por el IMSS. Y lo interesante de este estudio es que si empiezas a rastrear los casos, tratando de comparar, ¿cuántos de estos son USMER, no USMER? ¿Cuál es el tipo de institución que dio origen a la prueba y en qué entidad tuvo lugar? Empieza a encontrar cosas muy interesantes, como que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el caso de las pocas pruebas
que han llegado a esta base de datos provenientes de unidades médicas a cargo de las entidades federativas. Sí. Entonces, el título de la nota que se publicó y hace referencia es un poco impreciso. No es que en esas 25 entidades federativas no se hayan realizado pruebas. Ajá. Se han realizado pruebas en unidades médicas a cargo de la autoridad federal, pero no se han realizado pruebas, o no hay al menos un registro en esta base de datos federal de pruebas realizadas en la red hospitalaria a cargo de las entidades federativas. Entiendo. Son 25 estados, entonces. Sí. Y esto llama mucho la atención porque conforme empiezas a ver estos poquitos casos que sí se han hecho en unidades médicas a cargo de los gobiernos estatales, hay un sesgo muy fuerte. Sí. Por ejemplo, de estos 60,000 casos que te decía, 60,000 pruebas realizadas, de esas 60,000 pruebas, alrededor de 1,000, nada más, provienen de la red hospitalaria de las entidades federativas. Sí. Y si exploras esos 1,000 casos, resulta que como 350, 400 provienen de Nuevo León, nada más. Unos tantos más de como 100 del Estado de México y algunos más de Baja California. Digamos que Nuevo León es el estado como gobierno estatal que más pruebas ha aplicado. Esa es una gran pregunta y la base de datos no nos permite responderla. Podrían estar pasando dos cosas. Sí. Una es que Nuevo León tiene una mejor coordinación con las autoridades de salud federales, de tal forma que registros de sus pruebas estatales o en hospitales de la entidad federativa sí llegan a la base de datos federal, o bien que está realizando más pruebas en otros estados, ¿no? Entonces, esto nos habla de dos cosas. Por un lado, indica que hay una fuerte falta de coordinación entre las entidades federativas, bueno, entre la red hospitalaria de las entidades federativas a su cargo y la red hospitalaria de la autoridad federal. Pues qué interesante. ¿Me puede repetir la página donde podemos encontrar todo este análisis, doctor? Sí, claro, con gusto. Es www.mexicovid19.mx. Sí. Ahí nos recibe un visualizador de datos y hay un apartado que se llama investigación. Ahí adentro lo pueden encontrar. Se llama análisis de las cifras COVID. Para que nuestra audiencia pueda revisarlo con calma, porque de verdad está interesante, muy interesante lo que nos ha comentado. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Gracias, muy amable. Doctor Roberto Ponce López, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Vamos a una breve pausa y regresamos con más.